con X, pseudoesoterismo y esoterismo. Listo. Objetivo principal, entender qué es una escuela pseudoesotérica y qué es una escuela esotérica, o en este caso, cómo tener el verdadero conocimiento esotérico y no quedar simplemente con ese conocimiento intelectual que recibe nuestra personalidad. ¿Listos? Entonces, exoterismo es conocimiento exterior. Todo esto lo recibimos a través de qué? De nuestra personalidad, como libros, cursos, toda la información de escuelas, universidades, colegios, todo lo que hemos aprendido externamente viene a ser un conocimiento exotérico con X. De igual manera, el conocimiento que recibimos sobre esto, sobre conocimiento de sí mismo, también se recibe de manera exotérica. Y aquí se entran dos caminos, o el camino del que es práctico o el camino del que solo es creyente. Y aquí pues muy pocas personas a veces tienen la oportunidad de llegar al conocimiento porque pues comprenderemos que hay muchísimas redes que nos hablan de espiritualidad y pues nos llega al conocimiento. ¿Listo? Entonces dos caminos que se van a abrir, práctica, donde vamos a comprobar el conocimiento a totalidad, todo lo que nos enseñan acá, las 75 conferencias, pues las pondremos en práctica para salir de ese estado de solo creencia y de pronto no caer en ese estado de fanatismo y llegar a la mitomanía. Entonces, el práctico empieza con algo que se llamaría el mesoterismo, ¿sí? Donde empieza a evidenciar por sí mismo los resultados de una práctica disciplinada, donde la persona va a poder lograr su desdoblamiento astral por primera vez, donde la persona va a poder eliminar yoes muy fuertes que ha venido trabajando bastante tiempo y donde se va a dar de cuenta que el conocimiento pues le está dando sus frutos por su propio esfuerzo que está haciendo. De igual manera, cuando la persona pues se va por el camino del creyente, eh, no va a lograr nada, simplemente se va a intelectualizar y pues va a quedar como alguien que sabe muchísimas cosas externas, pero no las ha comprobado, entonces no tiene conocimiento propio, simplemente tiene un conocimiento que no ha comprobado y entonces no es real. Y a veces pues va a caer inclusivemente en lo que es mitomanía y empezar a mentir para de pronto crearse o creerse una persona muy, muy avanzada sin siquiera empezar la práctica. ¿Listos? Entonces, eh, vamos a ver qué es el pseudoesoterismo. Pseudoesoterismo también se recibe de manera externa por la misma personalidad, pero esto ya va más a lo que es un falso conocimiento interior, ¿sí? Porque uno ve ese pseudoesoterismo por todo lado. Brujería, chamanismo, cartas del tarot, muchísimas cosas que uno realmente ve por ahí, que al final de cuentas lo desvían a uno de lo que es encontrar este verdadero camino. Entonces, todas esas escuelas pseudoesotéricas, pues simplemente no enseñan nada. No enseñan la muerte psicológica, no enseñan el nacimiento ni el sacrificio por la humanidad. Enseñan prácticas de tantrismo negro, enseñan brujerías, enseñan el despertar de poderes para el ego. Entonces, esto simplemente es una mercadería de almas, de libros y de muchas cosas más, porque yo personalmente, antes de llegar acá al conocimiento, eh, me había interesado por una página de internet que enseñaba muchísimas cosas falsas, ¿sí? Entonces le hacían a uno creer que uno era un elegido, que uno era una persona muy especial, que venía aquí a salvar a los demás y que tenía muchos poderes. Y bueno, uno se llega a creer todas esas mentiras, pero llega el momento en donde al finalizar de todo el video a uno le dicen, pero bueno, necesitamos que compres este libro para que despiertes ciertos poderes y tengas más conocimiento de nuestra escuela. Entonces uno, bueno, pues si uno no está de pronto en ese interés de reflexionar al menos por qué me están cobrando un conocimiento, pues uno va a comprar el libro y pues bueno, se sigue metiendo mucho intelecto ahí. Pues en mi caso, no sé, me pareció muy raro que me cobraran, entonces como que de pronto habrá sido mi yo tacaño que no le interesó el conocimiento que estaban vendiendo, entonces no me interesó. Después llegué al conocimiento y bueno, ahí vamos. De igual manera, entonces uno va a ver muchísimas cosas que le venden a usted piedritas, que le venden camándulas, joyas, le venden, eh, no sé, un montón de cosas que uno ve por ahí, bastantes cosas, libros, inciensos, perfumes, todo con esa tendencia de supuestamente ir a lo esotérico.
Y como la gente no sabe qué es el esoterismo, entonces simplemente compran todas estas cosas. Uno yendo al centro por acá en Bogotá, hay muchísimos lugares donde dicen tiendas esotéricas y simplemente venden puras cosas materiales, puras bobadas. Y la gente cree que está conectando con algo espiritual y simplemente son engañadas por no conocer más allá de lo que le están enseñando, ¿sí? Entonces, bueno, estas personas pues están es dirigidas por lo que es el materialismo y el bajo psiquismo. Materialismo están simplemente idas por la codicia de tener plata, de tener poder, de quererse seducir mujeres para aprovecharse de ellas, de querer tener poder. Bueno, varios intereses van a verse en esas escuelas. Bajo psiquismo enseñan poderes, despertar los poderes de la telepatía, de todo eso que uno ve por ahí, con mantras, con rituales, con pociones, un montón de cosas que no sirven de nada realmente, porque lo que van a hacer es despertar poderes para el ego. Entonces uno simplemente va a darle todas esas fuerzas a unos demonios de uno mismo y bueno, ahí uno va realmente pues, a ganarse un poquito más de karma, ¿listos? Eh, entonces todo lo que son así escuelas científicas y todas estas escuelas religiosas también hace parte de ese pseudoesoterismo, porque no enseñan nada real, simplemente enseñan a creer, a que la persona sea dependiente de ellos y no compruebe nada por sí mismos. Y entonces, ¿cómo vamos a distinguir esto? Cuando nos empiecen a cobrar, a vender algo, cuando nos enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia y no son claros, puede que enseñen de pronto los tres factores, pero no enseñen la práctica, ¿sí? Hablen de los tres factores, pero no enseñan a morir. Hablan de nacimiento, pero no enseñan a nacer. Hablan de sacrificarse, pero no enseñan cómo hacer el sacrificio de una manera pues consciente, ayudando a los demás. Enseñan tantrismo negro, donde explican que el expulsar la energía sexual no es malo, que de vez en cuando puede ser bueno. Enseñan a hacer ejercicios para evitar expulsar esta energía, donde se va a enseñar brujería, pues porque ya la persona no expulsa su energía porque sabe el poder que tiene y pues se va a aprovechar pues, bueno, de las personas a las que llega a tener dominio, ¿no? Entonces no enseñan a morir como les comento, entonces tampoco enseñan cómo pagar el karma, qué es el karma, cómo se puede negociar y trascender el karma. Hablan de que el karma no se puede pagar, de que no se puede pagar en esta existencia, que toca esperar hasta la otra, de que sí, o sea, como que lo confunden a uno bastante, hablan de que todos los caminos llevan a Roma y pues simplemente son palabras bonitas que le ponen para que la gente caiga, porque así eso es otra manera que uno identifica cuando le están engañando. Le hablan muy bonito, le hablan como muchísimas cosas místicas, donde lo hacen sentir a uno como muy especial, muy en un lugar perfecto, donde aquí es donde tengo que estar. Entonces, bueno, juegan muchísimo con la psicología de las personas. ¿Listos? Intelectualismo, bastantes libros, bastantes rituales, donde la persona se va a meter un montón de información y simplemente cree que sabe, pero no sabe nada. Pero entonces las personas se conforman con todo ese conocimiento externo, creyendo que pueden avanzar bastante en su vida espiritual. Confunden a las personas con muchas cosas que no son reales, con frases, con filosofías, con muchísimas cosas que al final de cuentas no llevan a la persona a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Desarrollan bastante fuerte, bastantemente y fuertemente en la persona lo que es el fanatismo y la mitomanía. Como les comentaba yo en mi caso al inicio, pues entrando en esta escuela pseudoesotérica, a uno le aumentan ese yo mitómano, haciéndolo creer una persona muy, pero muy grande. Y cuando uno ya entra al conocimiento y empieza a darse cuenta que uno realmente es lo que está montado, es puro yo, pues uno se da cuenta en qué estado de mitomanía o fanatismo lo llevan a esas escuelas a uno, cuando uno realmente se deja llevar simplemente por las palabras bonitas. Mezclan fuerzas, entonces vemos por ahí de pronto en ciertas escuelas religiosas donde mezclan lo que son rituales, mezclan lo que son eh, ciertas drogas, de pronto místicas, yagé, y bueno, un montón de cosas que uno ve por ahí, que al final de cuentas simplemente son estados psicológicos equivocados, donde lo hacen a uno delirar y bueno, lo llevan a uno a un estado muy, muy
muy, muy fuerte, muy pesado. ¿Listos? Entonces, pues todo lo que enseñan simplemente va dirigido a aprender cosas externas, manejar péndulos, velas, naipes, cristales, todo lo que es sugestión, todo esto que realmente no sirve de nada, porque pues solo aprende uno muchísimas cosas externas que no le aportan a uno realmente en este conocimiento. Prácticas de sanación y bueno, muchísimas cosas realmente que uno todo el tiempo va a ver en cualquier escuela, inclusive en escuelas donde les comento que hablan supuestamente de los tres factores, nunca enseñan realmente lo que es cómo practicarlos. Entonces, pues tampoco ahí está el conocimiento, ¿listos? La calidad del conocimiento se va a ver cuando el mago blanco enseña concretamente y sinceramente y practica y ya llegó a la autorrealización. Y el mago negro simplemente está llevando a la involución a la humanidad con muchas mentiras y desinformación. Y bueno, de ahí se ve lo que es la calidad de su conocimiento. ¿Listos? La diferencia entre ellos. No enseñan a buscar la autorrealización del ser, simplemente hablan de despertar y de despertar, pero no saben ni siquiera de qué van a despertar realmente. Entonces, bueno, ahí uno también cae en cuenta en todo eso. Y vamos a ver qué es lo que es el esoterismo con ese, que es el conocimiento interior de uno mismo, que está oculto, que solamente podrá ser recibido cuando empecemos a trabajar en nuestros mundos internos, cuando empecemos a practicar la muerte psicológica, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Entonces podremos recibir ese conocimiento que ya tenemos, que en este momento pues está atrapado por lo que son nuestros defectos psicológicos. Y que cada vez que morimos psicológicamente, pues ahí vamos liberando una esencia. Y cada vez que vamos haciendo lo que es el nacimiento, vamos uniendo esa esencia y vamos obteniendo esa sabiduría. Bien, vamos a tener lo que es ese conocimiento a libro abierto y a libro cerrado. Entonces, a libro abierto quiere decir que podremos recibir nuestras experiencias astrales, donde podremos enseñarles a nuestros compañeros ciertas enseñanzas que nos dieron para que ellos también puedan de pronto avanzar en su obra. De igual manera, como uno recibe este conocimiento de manera abierta, pues uno sabe cuándo puede compartirlo con las personas. Pero también está lo que es a libro cerrado, donde pues tendremos nuestras experiencias astrales que solamente sabemos que son para nuestro ser, para nosotros mismos, que no tenemos que comentarlas, porque entonces uno a veces ya se cree muy importante porque tiene de pronto experiencias astrales y empieza a hablarle a todos los demás que tuvo ciertas experiencias y que aquí a mí me dijeron esto y a usted no le dijeron, entonces ahí se empieza a crear un montón de efectos psicológicos o alimentar bastantes defectos ahí del orgullo y bueno, ahí uno tiene que empezar a observar que realmente todo lo que nos enseñan en nuestros mundos internos, pues la mayoría siempre es a libro cerrado, donde es el conocimiento de nuestro propio ser. Y nosotros vamos a saber cuándo es un conocimiento a libro abierto, donde podremos enseñárselo a los demás compañeros. ¿Listos? El esoterista, el esoterista inicia, o bueno, ya el esoterista se da cuando logró lo que es la resurrección. Cuando ya logró unir las tres fuerzas, cuando ya se fusionó con el ser, cuando ya logró la autorrealización. Es ahí cuando la persona es un verdadero esoterista. De resto, en esta primera montaña y bueno, cuando estemos empezando realmente la práctica, pues estamos en el camino del mesoterismo. Pero como les comento, entonces ya cuando la persona se autorrealiza, se une con el ser, ya es un verdadero esoterista. Ya tiene todo el conocimiento de sí mismo, de su propio ser, ahí en ese momento. Y ya lo puede compartir con la humanidad, ya puede ayudar a la humanidad. Bueno, debe hacerlo antes, pero pues, ya tiene toda la sabiduría que obtuvo en todas las existencias que ha vivido. ¿Listos? Entonces, hay que caer en cuenta que en estos momentos, pues nosotros, en estos momentos no somos esoteristas reales, ¿sí? No nos conformamos de pronto con las conferencias, fogueos, con de pronto dar conferencias o nada de esto, porque realmente simplemente estamos es en nuestro camino pre-kinder, nuestro kindergarten, donde pues hay que hacer varios trabajos para empezar en este camino mesotérico, donde empezamos a salirnos de ese estado fanático
y empezamos a practicar pues los tres factores de la revolución de la conciencia, donde uno principalmente se va a enfocar en la muerte psicológica, muriendo a todo lo que se le manifiesta en el día y meditando ciertos defectos pues que nuestro ser nos va mostrando. ¿Listos? Entonces nunca hay que sentirse como un iniciado, sentirse muy sabio o muy intelectual, porque simplemente son defectos que tenemos, que están aprovechando tener el conocimiento y se están desviando un poco del camino, o bueno, nos están desviando del camino de totalidad. Y hay que observar eso y eliminar esos estados. ¿Sí? Hay que uno llegar a comprender que cuando uno en verdad tiene un conocimiento, si lo ha comprobado y está eliminando esos egoísmos, ese yo eh, del miedo, ese yo que no quiere compartir el conocimiento a los demás, pues ahí uno empieza a enseñarle el conocimiento a los demás. Puede que haya comprendido muy pocas cosas, pero uno le enseña porque tiene ese anhelo de que la otra persona también despierte y se dé cuenta que tiene un objetivo también trascendental. ¿Listos? Eh, no hay que sentirse empezado, como les comentaba, iniciado, si no se ha aprendido ni siquiera el fuego, si ni siquiera tenemos la pareja, entonces no estamos haciendo nada, pues me incluyo también, ¿no? Porque pues, ahí uno tiene que darse de cuenta que pues todavía le falta mucho camino. Si nos sentimos muy buenos, muy santos, muy espirituales y muy buenas personas, pues hay que caer en cuenta que es que no estamos eliminando yoes, porque hay que comprender y reflexionar que pues nosotros tenemos una psicología pesada. Entonces eso de creerse bueno no es bueno al final de cuentas, simplemente es ocultar un defecto muy fuerte y muy pesado en nuestra psicología. ¿Listos? Y pues si no practicamos, pues tampoco nos va a servir de nada, porque estamos cayendo en fanatismo, en creencias. ¿Listos? Y bueno, todo eso se da por ese falso sentimiento del yo, personalmente también lo experimenté, donde uno realmente cree que está avanzando con saberse las conferencias, o medio comprenderlas, ¿sí? Medio por haberlas visto ya que uno cree que está bien, que no tienen que hacer más, por entregar un volantico ya uno hizo mucho en el día, por matar dos, tres defectos ya uno hizo ese super, o sea, sí, entonces ya uno se conforma con eso y uno se da cuenta que cuando reflexiona uno no está haciendo nada realmente, entonces hay que empezar a matar esos yoes que se sienten muy buenos con lo que están haciendo en este momento, porque si uno va mirando y observando y de pronto haciendo una meditación de cómo está su trabajo, pues se da de cuenta que no está haciendo nada, ¿sí? Simplemente está perdiendo el tiempo al final de cuentas. Entonces, pues hay que empezar a hacer este súper esfuerzo de empezar a diferenciar estas escuelas y comprender que cuando uno empieza a mezclar el conocimiento con otras cosas, ¿sí? De pronto con rituales, con ejercicios o con cualquier tipo de cosas que no vayan con los tres factores, uno ya le está metiendo una tercera fuerza y esa tercera fuerza lo va a terminar sacando uno el conocimiento y pues ya uno terminará volviéndose ahora sí un totalidad un mago negro y enseñándole a otras personas a desviarse del camino. ¿Listos? Pues de igual manera, pues esto es la conferencia. Si de pronto me hizo falta algo y tienen preguntas o algún aporte, una crítica, pues os lo escucho, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, listo, Daniel. Muy bien. Como siempre, vamos a ver unos detallitos acerca de este tema que es tan interesante e importante. Bueno, miren, tenemos estas dos fuerzas oscuras que se llaman exoterismo con X y pseudoesoterismo con S. Son dos fuerzas que manejan la psicología de la humanidad. Hay que diferenciar las dos. El exoterismo con X es materialista, maneja solo los 5 sentidos. La información procedente de esos 5 sentidos. Se limita a creer, a aceptar las cosas sin haberlas comprobado. Toda la sociedad se basa en ese conocimiento a nivel general, ¿no? Entonces aceptamos las teorías de Einstein, de Kupensky, del profesor, del decano, del filósofo, del ingeniero, bueno, de los científicos. Y no comprobamos nada. Dijo que eso era así y ya, afirmamos que eso es así. El profesor dijo que eso era así y afirmamos. ¿Sí? En la escuela toda la información no la hemos corroborado, la aceptamos simplemente porque lo dijeron en la escuela, biología, matemática, filosofía, bueno, todas las áreas, biología.
Darwin, las ideologías de Darwin, no, que eso es, dijo Darwin, entonces si dijo Darwin, entonces eso es así, y ya. Y estamos repletos de esa información, la damos como un hecho. Vamos a la religión, no, que allá dice el cura que Cristo y que y que las leyes de Dios, sí. ¿Quién diablos ha ido a hablar con Dios o con las partes del ser para corroborar eso? Nadie, puras creencias. Y hay otras 4.000, más o menos 4.000 religiones y cada una tiene su ideología y se agarran entre ellas y la una dice una cosa y la otra y bueno, puras creencias, conceptos, ideologías, teorías, hipótesis, suposiciones, toda la cabeza la tenemos llena de eso. Lo que sale en el noticiero, lo que acomodan los políticos, lo que dice la mamá, el papá, puras legítimas teorías. Eso se llama esoterismo. Información que mete a la cabeza y listo. No es más. Algunas cosas se pueden verificar por medio de los sentidos físicos, pero hasta ahí llega. O sea que el esoterista, o sea, la mayoría de la humanidad solo percibe las cosas a través de los 5 sentidos, sacas conclusiones y esa es la ciencia y esa es la ideología que rige la existencia. Oscuro, totalmente oscuro. Nada comprobable, nada verificable, a nadie le consta todas las cosas que dice, simplemente porque lo dijo fulano o sutano y ya. Y porque se ganó el Nobel, entonces tenemos que creerle todo ese poco de vagamunderías. Bueno, en eso nos basamos para vivir. Viene la otra fuerza llamada pseudoesoterismo. Maneja 11 sentidos. Estos elementos ya deciden despertar poderes. 5 internos, 6 internos, 5 externos, 11 poderes. Esos sí ya manejan energía. Esos ya son un poco más pesados, porque ya mueven energía, ya tienen conocimiento, ya mueven cosas internas. Entonces hay elementos que tienen desdoblamientos, tienen algo de telequinesis, algo de quiromancia, algo de desdoblamiento, pero oscuro, no blanco, gris o negro. Estos elementos ya se dedican a cosas relacionadas con eso, con la energía, despertar poderes y cosas de esas. Entonces ahí ya encontramos brujos y cosas de magia negra y santurrones y bueno, todos estos elementos hipnotizadores que buscan el despertar, pero del yo. Esas son las dos vertientes, las dos escuelas, las dos ideologías que mueven la sociedad. Y ya el esoterismo ya es algo totalmente distinto. El esoterismo es algo que la persona va a empezar a desarrollar si es altamente revolucionario. Una revolución donde va a combatir el esoterismo, con X, exoterismo y pseudoesoterismo. Esas dos fuerzas hay que combatirlas. Y para llegar al esoterismo, empezar a llegar al esoterismo, se le entrega a las personas unas herramientas que no deben ser mezcladas con absolutamente nada, ni con mi papito, ni con mi mamita, ni con el dinero, ni con el amigo, ni con la escuela, ni con el nada, ni con la amistad, ni con nada. Son esos 3 factores que hay que practicarlos y eso los van a llevar a conectarse directamente con el ser, que el ser sí es esotérico. Esotérico quiere decir interno, oculto, secreto. Va a empezar el ser a develarle la verdad de absolutamente todo. En este proceso del pseudoesoterismo encontramos niveles, de lo más superficial hasta lo más oscuro. La parte menos degenerada del pseudoesoterismo es los nirvanos, grises. Estos elementos ya traicionaron al Cristo y quedaron como grises. Manejan poderes, tienen cierto nivel de conciencia condicionada por el ego. Y de ahí hacia abajo encontramos ya escuelas de 3 factores pseudoesotéricas, encontramos toda la pseudonosis metida ahí,
mezclada con quiromancia, cartas astrales, chamanismo, yagé, proyecciones, misticismo, santurronería, ritualistas, vegetarianos, médicos naturistas, chamanes. Bueno, eso es una mezcolanza, pero terrible, terrible. Escuelas samaelianas, fanáticas, de toda esa cantidad de vagamunderías encontramos ahí. Algunos hablan de 3 factores, otros hablan de 2 factores, otros mezclan eso con los raelianos, con la ciencia, mezclan eso con ideologías de los masones, de los mormones, de los cristianos. No, eso es un sancocho terrible con todo ese pseudoesoterismo que hay por todo lado. Y más abajo encontramos ya brujería, todas estas santería, budismo. Más abajo ya encontramos ideologías más fuertes, escuelas de vampiros, lobos, escuelas satánicas, ya escuelas de reptilianos, bueno, todas estas mezclas con animales para despertar poderes y proyecciones, bueno, hasta llegar a lo más degenerado, lo más degenerado de todo, dentro del satanismo. Entonces encontramos lo gris, bajando hasta lo más negro y degenerado, donde hay sacrificios de niños, beber sangre, caníbales mezclados con orgías, drogas, bueno, todo el satanismo. Entonces ahí encontramos el pseudoesoterismo, desde lo más gris o lo menos degenerado hasta lo más degenerado. Todo eso es pseudoesoterismo. Entonces que vengan con 3 factores mezclados con hierbitas y con rieguitos y que para la buena suerte y que los cristales y que el amuleto y la cosa, eso ya no es, ya es una desviación. Pero así viene la gente con esos enfoques y con esos deseos y con esas cosas. Y dice, no, pero es que tampoco hay que ser tan extremista, que no hay que ser tan exagerado, que hay que unas ayuditas y unas cosas, y empiezan a meterse con cosas de brujería hasta que por ahí terminan montando consultorio, despiertan ciertas capacidades, las voltean y bueno, creen que van perfectamente bien directamente para el cielo, pero no, van directamente para el infierno, con puro misticismo santurrón de 3 factores. Entonces esos 3 factores no se mezclan. Los 3 factores vienen a desprender a la chispa, a la conciencia de este universo mecánico. Los 3 factores van a sacar a las personas de este universo mecánico. Pero no podemos mezclar esos 3 factores con las cosas de este universo mecánico porque lo volvemos pseudoesotérico. Ya no nos podemos liberar. Entonces hay que comprender eso. Con eso no quiero decir que si sabe que con esta planta le sirve para quitarse el dolor de estómago no la pueda usar. No me refiero a eso, me refiero a las mezclas. ¿Entienden? Las mezclas que se hacen y los enfoques que se entregan que desvían el objetivo de la muerte y el desprendimiento total de toda esta naturaleza mecánica, egoica, evolutiva e involutiva. Entonces, comprender eso. Vamos a empezar con unos detalles de experiencias astrales de tipo semi-esotérica, que no tiene que ver con el pseudoesoterismo. Semi es una cosa y pseudo es otra. Y cuando la persona empieza a trabajar, pasa por una etapa llamada mesotérica. Esa palabra mesotérica quiere decir práctica de los 3 factores que lo conduce directamente al esoterismo, o sea, al conocimiento interno, o sea, al contacto con el ser, con el Padre, con la sabiduría. Pero no toca de ninguna manera el pseudoesoterismo. Pasa de un conocimiento que recibe mentalmente como esoterismo y luego ese exoterismo como creencia de 3 factores, lo practica, lo pasa por la parte mesotérica y eso lo lleva directamente a los principios del esoterismo. Con ese esoterismo ya maneja 12 poderes, uno más, el más importante y el más poderoso de todos, llamado intuición, que jamás podrá tener un mago negro. Entonces hay que comprender que todas las escuelas, colegios, universidades están metidas en el
con X, exoterismo, cursos, información de la internet, información de libros, todo lo que tiene que ver con intelectualismo, porque no tocan nada relacionado con la energía. Entonces, eso es lo que maneja, es muy materialista, es lo que maneja la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces, si no lo dice la ciencia, no lo creemos. Pero un elemento fornicario decadente que no tiene poder interno no puede investigar nada. Es más, ni siquiera considera que los poderes psíquicos existen, simplemente dice que eso es para ignorantes, elementos que no tienen cultura, que no tienen preparación en una universidad. Todas las universidades están metidas en el 9º círculo antes. Entonces, se manejan bajo los condicionamientos del materialismo. Y bueno, son ideologías que hay en la sociedad y que se manejan a nivel mundial. Entonces ahí encontramos los 3 tipos de escuelas. No hay más. Todos los conocimientos que hay están en esos 3, en esos 2, porque el tercero ya es distinto. El esoterismo se recibe internamente de labios a oídos y es algo secreto, es algo privado, es algo que se maneja íntimamente con el ser de cada uno. Ese es el despertar de la conciencia. Entonces hay que liberarnos de todo esto, ¿no? Una persona que está metiendo información intelectual a la cabeza no se puede autorrealizar, porque vinimos fue a sacar todo eso de la cabeza, no a seguirle metiendo basura. Pero bueno, cada uno decide renunciar a sus cosas cuando quiera, no cuando otra persona le diga ni nada de eso. Cuando comprenda que debe liberarse de toda esa vagabundería intelectualoide, de todo ese podridero de teorías y conceptos que hay por ahí y que la sociedad ha adoptado como algo muy importante, pero no tiene nada que ver con el trabajo y con la realidad de lo que hay que hacer. Bueno, esas son, digamos, el aporte relacionado con esta conferencia. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar, aportar? Vamos, que es bueno darle un orden al tema para que no queden las ideas volando y las posibilidades abiertas. Luis Carlos no dijo nada de los cristales. Entonces, Bueno, personalmente es que la mente de uno siempre es muy astuta, muy porquería. Yo yo afirmo porque al inicio yo veía las conferencias de Luis. Y entonces Luis decía, es que los saludos no son, o sea, no, la mente lo ve así, como que los saludos no son necesarios. ¿Sí? ¿A qué saludas si es que los buenos días? Bueno, la mente comprende sus cosas de una manera muy, muy encerrada en una visión muy fea. Entonces uno ya no saluda a nadie. Pero entonces uno ya dice, no, venga, pero uno tiene que reflexionar hasta eso, porque uno realmente la mente le juega muy cochino a uno. Y más con estos temas del pseudoesoterismo, uno realmente justifica cualquier cosa bonita que le parezca idéntico al conocimiento, porque esa también es como una forma en la que uno cae engañado en eso. Que uno le enseñen supuestamente los 4 pilares, pero no están enseñando prácticas, lo que en verdad se tiene que practicar. Entonces ahí también la mente pues siempre se deja como a dejar llevar, como a traicionarlo a uno. Siempre lo traiciona a uno con cualquier cosa que escucha externamente. Entonces es bueno que uno sí quede con claridad en estos temas. sí, el proceso es no irse a los extremos, ¿no? Porque sí, es cierto que el saludo es un concepto porque estamos en un día cósmico y eso dura un poco de millones de siglos y estamos en un día continuo. Entonces esos saludos pues no son necesarios, pero el problema es que hay que saber medir, porque a uno no se le quita nada diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero uno en el fondo sabe que simplemente ese es un cumplido y un condicionamiento social que pertenece a un hábito, una costumbre,
Y si uno no lo hace, pues crea malas relaciones y no se le quita nada con uno decir buenos días. Pero uno internamente sabe que simplemente eso es un concepto social, pero no siente esa emotividad del yo y la educación y los conceptos de correspondencia mutua y esas vainas, pues eso no está porque uno ya comprende que no existe eso. ¿Sí? Tampoco puede ir a decirle al papá, es que usted no es mi papá porque mi papá es mi ser. No, eso sería violentar al pobre viejo y dañarlo. Pues uno le dice, papá, ¿cómo está? Pero uno en el fondo sabe que el papá real es la sabiduría y es el padre de uno. Y el que está ahí es un hermano que está haciendo el papel de papá en esta existencia, pero hay que llegar a las comprensiones y al equilibrio porque uno tiende a volverse fanático con el mismo conocimiento y no saber medir las cosas. Y termina haciendo daño. Entonces, todo tiene su justa medida y su justa proporción porque hay que aprender a medir. Hay que aprender a medir las formas de cómo uno va a interactuar con una persona que no le interesa el conocimiento, que está dormida, y no crear malas relaciones y por el fanatismo y por no saber activar ese poder que se llama la telemetría. Medir las consecuencias de las palabras, las consecuencias de los actos y los enfoques y en qué momento se habla bajo determinadas condiciones, porque aquí estamos hablando de un enfoque de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio que hay que hacer, pero todo equilibradito dentro de su justa medida. Entonces, hay que ir asimilando y midiendo todo esto para poder entrar en el ambiente, en el equilibrio de lo que es la interacción con los demás, con la sociedad, con la familia y con toda la naturaleza. ¿Entienden? Salir del concepto correcto, incorrecto, bueno, malo y del concepto verdad, mentira, porque hay que buscar la verdadera verdad, no el concepto verdad. Pero bueno, ahí poquito a poco lo vamos aprendiendo. Bueno, compañeros, ¿alguien tiene alguna otra inquietud? Y lo otro, ¿no? Bueno, claro que Daniel ya había hablado de las drogas místicas, ¿no? Que no, que es que vamos a ir a conectarnos con el ser, con Dios, con la espiritualidad a través del yagé. No, nos vamos a pegar una enmarihuanada y vamos a ir a hablar con Dios en marihuanados o en yajesados. ¿A quién le cabe estupidez en esa cabeza? Poco de tonterías. No, Dios lo va a recibir. Venga, en marihuanese que aquí lo recibo. Directo al tercer círculo dantesco, ¿no? Tonterías. Pero como todo el yo se acomoda a las modas y a los conceptos misticones y a la sumisión porque la escuela es muy bonita y porque la iglesia tiene mármol y allá donde los masones hay plata y oro y flores y es muy costoso, entonces allá debe estar Dios. El Dios de la codicia, ¿no? El Dios de la elocuencia, el Dios rico o el yo rico. Hay que empezar a reflexionar y salir de todas esas cosas porque estamos jodidos creyendo o viendo sabiduría donde no hay, divinidades donde no las hay, espiritualidades donde no las hay y empezar a despertar a la cruda realidad de la vida. Bueno, eso. Entonces no nos vamos a ir a buscar a Dios ni con yagé, ni con peyote, ni con borrachero, ni con pastillas, ni con rezos, ni con ruegos, ni con rituales, ni con chamanismos, ni con cantos, ni con saltos, ni con nada de esas vainas. A través de la muerte, despiertan la conciencia y ya conscientemente pueden investigar sus cosas. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Es que yo no pregunto porque ese Luis Carlos me regaña. No, yo no regaño a nadie. Bueno, compañeros, antes de que se me traumaticen, terminamos el fogueo del Daniel y nos vamos. Cuídense todos, que les vaya bien y nos hablamos más tarde en la reflexión si entran.
Gracias, Luis. Gracias, Daniel. El Gracias, yo, Daniel. Gracias a todos. Y chicos. el yo, hijo. Gracias. Chao Mayra, chao Viridiana, Dani, Yasmín, Angélica, Carla, nos hablamos también. Gracias, Luis, por los regaños. No, con mucho cariño, con mucho cariño. Todo es con cariño. No, yo no regaño a nadie. No lo tome, ¿cómo es? Tómelo por el lado amable, dice Espíritu. Sí, tómelo por el lado amable. Nos hablamos. Espíritu. Cuídense.